Cordial saludo, mi nombre es Santiago Rendón Osorio y junto con mis compañeros Kelly Loaiza Orozco, Merlis María Corcho de la Rosa, María Alejandra Loaiza y Luisa Fernanda Castillo, daremos a conocer ciertas cosas sobre el tema crisis migratoria del curso Problemas Globales Contemporáneos. Entonces, como primero vamos a definir qué es la crisis migratoria. Debemos tener presente que la crisis migratoria es un fenómeno global caracterizado por el desplazamiento masivo de personas debido a esos conflictos armados, pobreza extrema, persecuciones, desastres naturales e incluso cambios climáticos. Estas situaciones fuerzan a millones de personas a abandonar sus hogares en busca de seguridad, mejores condiciones de vida o nuevas oportunidades. Este fenómeno, como dije anteriormente, plantea desafíos sociales, económicos y políticos, tanto para los países de origen como para los de tránsito y destino. Ahora hablemos resumidamente sobre las características de la crisis migratoria. Primero, multicasualidad. Los factores que impulsan la migración incluyen la violencia, la inseguridad, la pobreza, la inestabilidad política, el cambio climático y desastres naturales. Tenemos como segundo ese impacto desigual, donde los países en desarrollo suelen recibir la mayor carga migratoria debido a su proximidad geográfica a la crisis. Tenemos también las dimensiones humanitarias. Nos habla de que esos migrantes se enfrentan riesgos como explotación, discriminación, falta de acceso a servicios básicos y tráfico humano. Como cuarto tenemos la respuesta internacional, y eso no es de ahora, desde hace muchos años, incluso décadas, que se viene presentando la crisis migratoria. Entonces, cuál es esa respuesta internacional? La crisis requiere una colaboración entre gobiernos, ONG y organismos internacionales para gestionar esos flujos migratorios, garantizando al menos los derechos humanos y promoviendo soluciones sostenibles. Como último, tenemos ese impacto local. Comunidades como el distrito de Turbo, donde resido actualmente, se enfrenta con esos desafíos a diario, con la presión sobre esos servicios públicos, la integración cultural y ese manejo de la economía local ante la llegada de tantos migrantes, como por ejemplo la crisis migratoria venezolana. Causas y efectos de la crisis migratoria. Entre las principales causas de la crisis migratoria encontramos conflictos armados y persecución política, crisis económica y pobreza extrema en los países de origen e inequidad en el acceso a recursos y oportunidades. Los efectos de la crisis migratoria se manifiestan en diversos niveles. A nivel individual, los migrantes enfrentan riesgos como la explotación, la discriminación y violaciones a los derechos humanos. En las comunidades receptoras pueden haber tensiones sociales y económicas, pero también oportunidades para el crecimiento cultural y laboral. Globalmente se intensifican debates sobre políticas migratorias, cooperación internacional y derechos humanos. En conclusión, la crisis migratoria es un reto global que requiere acciones coordinadas a nivel internacional y local. Las comunidades receptoras como Turbo enfrentan desafíos, pero también tienen la oportunidad de construir soluciones inclusivas que beneficien tanto a los migrantes como a la población local. El primer punto es plan de respuesta integral a la migración venezolana. Como esto podemos ver una implementación del permiso por protección temporal por parte del gobierno colombiano, como también tenemos la cooperación de organismos internacionales como la ONU, la OIM y la ACNUR. También tenemos ayuda humanitaria en áreas humanas, alimentación, alojamiento temporal y atención médica. En el segundo punto tenemos la implementación gradual de políticas públicas. Del 2015 al 2016 fueron las respuestas con medidas de emergencia, control fronterizo y asistencia humanitaria básica. Del 2017 al 2018, integración de procesos sociales,
protección internacional y acceso a servicios de salud para refugiados, enfoque en conclusión social. Desde el 2019 teníamos las estrategias para abordar causas estructurales como pobreza, violencia y cambio climático mediante la cooperación internacional y el desarrollo sostenible. En el siguiente punto de la ODS, reducción de las desigualdades, podemos ver en el primero enfocado en disminuir las desigualdades dentro y entre países. También busca proteger los derechos humanos y promover la igualdad de oportunidades abordando causas como la pobreza y la discriminación. También promueve la inclusión social económica y política con atención especial. La ODS, trabajo decente y crecimiento económico, podemos ver que garantiza acceso a empleos dignos y sostenibles, con énfasis en apoyar a los migrantes. Esas iniciativas buscan atender las necesidades de los migrantes mientras se abordan las causas estructurales de la migración. Vamos a hablar acerca de las limitaciones y las articulaciones con otras entidades. En las limitaciones tenemos que la falta de protección a los niños, niñas y mujeres vulnerables. Tenemos la inseguridad y la violencia en la zona fronteriza. También la falta de coordinación internacional y efectiva, lo que impide dar una respuesta unificada y coherente ante la insuficiente comprensión de las causas profundas de la migración. Tenemos también la limitada capacidad de recursos financieros para cubrir las necesidades de la población emigrante, falta de infraestructura para garantizar su acceso a la salud, a la educación y al empleo, desafíos de la integración cultural y social de estos emigrantes en diferentes comunidades receptoras, capacidades de gestión limitada, dificultades en la implementación del PPPT, lo cual incluye retrasos y trámites en los documentos de esta población. Dentro de las articulaciones con otras entidades tenemos el Gobierno Nacional de Colombia, Ministerio de Relaciones Exteriores y Ministerio de Salud, entidades gubernamentales que son claves como la Organización de las Naciones Unidas, ONU, la empresa europea y la Organización de Estados Americanos, OEA, que fomentan cooperación regional y global ante organizaciones no gubernamentales como cuáles, como la Cruz Roja, como Médicos Sin Fronteras Internacionales, que brindan asistencia médica a esta población vulnerable, el Banco Mundial, el Fondo de las Naciones Unidas para la Protección y programas de Naciones Unidas para el Desarrollo Financiero. También tenemos las universidades, la sociedad civil y académica, incluyendo universidades y centros de investigaciones como los grupos de derechos humanos y organizaciones comunitarias que analizan y apoyan la política de este sector privado, como también como las empresas sociales, fundaciones, iniciativas de impacto social que invierten en educación y empleo y proyectos comunitarios. También otra entidad muy aliada es el SENA, que aporta también organizaciones de migrantes y refugiados, grupos de mujeres y juventud. Todas estas entidades ayudan a que esta población inmigrante pues se pueda sentir un respaldo, o sea, ellos se articulan con otras entidades, lo cual nos ayuda mucho a esta población. Dando seguimiento a todo lo anterior, ahora hablaremos sobre el resultado. Tenemos varios resultados, pero para resumir vamos a hablar de algunos cuantos. Como por ejemplo, empecemos. Dice, el segundo resultado. La implementación de políticas públicas para abordar la crisis migratoria ha tenido resultados mixtos, o sea, es decir, buenos y malos, con logros y desafíos persistentes. Por un lado,
lo bueno, ha habido avances significativos en la protección de refugiados y migrantes vulnerables. También está el incremento en la asistencia humanitaria y ese fortalecimiento de esos marcos legales para proteger los derechos humanos. Además, se ha aumentado la conciencia internacional sobre la crisis migratoria. Sin embargo, aquí está lo malo, todavía sigue habiendo y persisten esos desafíos como la falta de coordinación internacional efectiva, la insuficiencia, abordaje de causas profundas como la pobreza y el conflicto, la discriminación y la xenofobia contra estos migrantes y esas limitaciones que son de integración social y económica. Entonces, debido a esto, para mejorar la efectividad de estas políticas, se deben aprender esas lecciones del pasado, como la necesidad de enfoques integrales y sostenibles, la cooperación internacional y regional, el respeto a los derechos humanos y dignidad, y claramente la inversión en el desarrollo y la educación. Otro resultado es de que a pesar de tantos esfuerzos, las oportunidades laborales siguen siendo limitadas debido a la discriminación, la falta de reconocimiento de títulos y la escasez de empleo formal en ciertas regiones. La política aún enfrenta esos retos para garantizar el acceso igualitario a esos empleos decentes y bien remunerados. Se ha mejorado el acceso a servicios de salud, educación y empleo en varias regiones del país y se han implementado programas de integración social. Aunque han sido permanentes e implementados programas de asistencia básica, aún existen esos niveles de pobreza y discriminación entre los migrantes. Claro está, si por ejemplo un país como Colombia, que en muchas regiones está la pobreza extrema, ¿qué podemos pensar de los migrantes que vienen a Colombia? Esa es la gran pregunta. Entonces está la implementación de esa estrategia de enfrentar esos retos en la distribución equitativa de los recursos, especialmente en las zonas rurales y de difícil de acceso, que son las zonas más pobres. Conclusiones. Cada compañero hizo una conclusión. Vamos a leer una, a ver qué le quedó al compañero que concluye. De María Alejandra Loaiza Conda, nos dice, la crisis migratoria es un fenómeno complejo y multifacético que trasciende fronteras, involucrando desafíos humanitarios, económicos, sociales y ambientales. Sus raíces están en conflictos, desigualdades y cambios climáticos, mientras que sus efectos impactan tanto a los migrantes como a las comunidades de acogida. Abordar esta problemática de la crisis migratoria requiere un enfoque integral, combine políticas internacionales y nacionales con acciones locales, promoviendo la protección de los derechos humanos, la integración y el desarrollo sostenible. Solo mediante la cooperación global y la empatía se podrán transformar los retos en oportunidades para todos. En sí, pues dijo un resumen de todo lo que hablamos anteriormente. Muchas gracias.